te proclamarás. Tengo que andar y tengo que luchar, y ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti? Si tu voz me quema dentro, si tu voz me quema dentro. ¿Cómo no hablar de ti? ¿Cómo no hablar de ti? Si tu voz me quema dentro, si tu voz me quema dentro. Eres mi palomita, mi palomita, de mi paloma. Paloma, eres mi palomita, mi palomita, de mi paloma. Eres, Señor, mi palomita, mi palomita, de mi paloma. Paloma, paloma, eres mi paloma. Ay, sí, yo no puedo vivir sin ti, paloma. Paloma, ven y vuela, vuela dentro de mi corazón. Palomita linda, paloma que has cambiado tantos corazones. Paloma que cada día te haces más famosa. Oh, paloma, oh, palomita linda, elevo mi canto a ti. Señor, eres mi paloma. Te amo, palomita linda. Paloma, ayúdame a caminar. Paloma, ayúdame a abrir el surco para poder sembrar y poder decirle a las demás personas que tú eres el pan, que tú eres el agua de cada día. Palomita linda, el hombre necesita de ti. Paloma, paloma, engendra paz en el corazón. Palomita linda, gracias por ser tan buena. Señor, eres mi paloma. ¡Ay! Démosle la gloria a Dios por su paloma, la iglesia de Cristo, la iglesia que está firmada bajo ese nombre que es Jesucristo, sellada por el Espíritu Santo de Dios. Te habla tu pastor y profeta Liliana Ariza Salamanca, Liliana Leonor Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla. Hoy doy gracias al Señor porque la fidelidad del Señor es grande. Amén. Dice el Salmo 109: yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Salmo 109, versículo 30. Y dice el Salmo 112. Amén. Dice el Salmo 112: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Amén. Reparte a los pobres, versículo 9, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Salmo 112, versículo 9. Dios es bueno y en su gran misericordia el Señor nos ha dado este tiempo y este lugar y este altar y para poder hablar de Él, invocar su santo nombre y darle la gloria al Señor por las maravillas que ha hecho en nuestra vida, que hace y que está haciendo y hará. Le damos gracias al Señor porque Dios siempre está en presente contigo. Dios siempre está en movimiento, la iglesia siempre está en movimiento, la iglesia del Señor siempre avanza, la iglesia del Señor siempre avanza, avanza y avanza. Amén. Hay una palabra que el Señor nos dio y la comisión que tiene toda la iglesia, que dice Mateo 28:19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Es una invitación a que todos hagamos la obra del Señor, predicar su palabra, la misión del Señor, que crean en el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios, haciendo familia, llamando familias a ser parte de ese gran ministerio de la obra del Padre y pertenecer a esa mesa que tiene preparada el Señor Jesús, y que tu silla tiene el nombre, y Dios espera que tú aceptes su invitación a su banquete y seas parte de ese banquete en el palacio del Rey. Amén. Démosle la gloria al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un tiempo donde el Señor está hablándonos a todos. En el Salmo 111 dice, redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Le damos gracias, Padre, por esta mañana, por esta noche, por este tiempo de amor, por este tiempo de bendiciones, por este tiempo donde el pueblo de Dios está haciendo la obra, amando a Dios y haciendo el propósito que Él puso en nuestro corazón. Dios me la bendiga, amada pastora Mayrelis, Iglesia El Arca en Camarones, Guajira, tierra de Canaán, tierra de Yeshiva Beula. Damos gracias al Señor por este tiempo, que Dios me los bendiga. Gracias por ese hermoso presente que enviaron, alegró mi corazón. Y gracias al Señor por esa bendición. Y Dios le bendiga y les multiplique en gran manera. Dice entonces que nosotros somos un pueblo que busca el principio de la sabiduría. La sabiduría se llama Cristo. Amén. La sabiduría de Dios es el temor a Jehová. Lo habla Proverbios 9, versículo 10. Pero lo hermoso de Proverbios 8 es que habla de todo lo que hace la sabiduría de Dios. Y que antes de que la tierra o el mundo, lo que existiera, ni siquiera el polvo de la tierra estaba diseñado cuando ya la sabiduría era. Dice Proverbios 8. Así que nosotros somos un reino eterno, de eternidad, como dijo Daniel, cuando él tuvo el sueño de Nabucodonosor. Lo que le dijo Dios por medio de Nabucodonosor, el sueño que le reveló Dios a su profeta Daniel, fue diciendo a Daniel, aquí van a pasar 4 reinos. Él se lo leyó y se lo dio al rey Nabucodonosor en Babilonia. Pero lo que le quiso decir era que él sería el principio de un pueblo que Dios puso para salvar a su pueblo. Acuérdate que de Dios siempre, la palabra que hemos usado para nuestro reino es salvación. Amén, salvación de las almas. Por eso el rey David decía, acuérdate, alma mía, acuérdate, alma mía. Amén, ¿a quién perteneces? Entonces miramos que en Babilonia Dios le mandó un mensaje, vas a ver pasar 4 reinos. Daniel sabía que él iba a estar allí, iba a permanecer, porque no era él el que iba a permanecer ahí dentro de ese reino que Dios lo estableció dentro de un tiempo. Por eso él dice, Dios muda los tiempos. Amén. Dios muda los tiempos y quita reyes y pone reyes. Amén. Por eso nosotros estamos hablando de un reino eterno, y desde el principio lo habló Daniel, de la eternidad del Dios nuestro. Amén. De un reino que permanece, una descendencia que para Dios siempre está creando cosas nuevas, como dice Isaías 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Pues somos familias de casa, familias de hogares. No temamos, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Cuando tú pasas a ser parte de ese remanente de Dios, hay que simplemente creerle a Dios, sabiendo que cuando entramos en Cristo, entra en nuestro corazón, entra una tierra nueva, una tierra amada, una tierra desposada, una tierra de Shiva Beula, que quiere decir tierra desposada, que es el deleite del Señor. Cuando somos el deleite del Señor, Él nos desposa, nos da su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que veamos salvación nosotros, nuestra descendencia, nuestras generaciones. Amén. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Entonces, mirando aquí, que dice Daniel, capítulo 2, y Daniel oró, Señor, dame revelación. Miramos que a veces estamos mirando, buscando ministerios grandes, pero es que es lo que Dios nos da.
Todos los ministerios para Dios son grandes, pero dependiendo de la posición que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros o el propósito de Dios, somos ubicados en un tiempo con un propósito, llevamos una carga para salvación de muchas almas, para ser edificadores de la iglesia de Cristo. Y dice entonces, Daniel al rey, el versículo 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. No podemos darle poder a otra cosa, porque si Dios creó todo, no podemos darle honor a lo creado por hombre, sino a lo que Dios creó y puso bajo su soberanía a nosotros, sus hijos, en el nombre de Jesús. Cristo nos dio esa autoridad como heredero y nos hizo coherederos de permanecer en esa victoria. Él muda los tiempos y los edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Cuando tenemos el Espíritu Santo, obvio, sabemos quién está en tiniebla. Pero nosotros vamos a decir, estás en tiniebla. No, nosotros decimos, Señor, si tú lo pusiste a esa persona y está en tiniebla, Señor, háblale. Que tu luz lo penetre, que vea su oscuridad. Porque dice, cuando está en tiniebla, dice que Dios conoce los que están muertos. Amén. Por eso cuando Dios llama a uno, dice que nuestra casa está viva, porque con uno comienza el Señor a hacer un ruido y a avivar la obra, como Ezequiel. Cuando uno que Dios levanta comienza a hablar, está dando el soplo de vida, la palabra de Dios para levantar una descendencia, una generación para Cristo. Por eso dice que pasarían esos reinos. Pero Daniel estuvo allí. El mensaje fue para Daniel. Y aunque parezca que era para Nabucodonosor, era para decirle a Daniel un mensaje que hoy estaríamos dando tú y yo. Amén. Era diciéndole a Babilonia que tendría un tiempo, que los griegos tenían un tiempo, que los medos persas tenían un tiempo, y que Roma tendría un tiempo, y Roma y dice los poderes mundiales también un tiempo, porque hierro con barro nada tiene que ver, no se mezclan. Entonces dice que la única roca y lo único que puede sostener a su pueblo es Cristo, que es la roca. Por eso dice que se decae ese imperio creado por hombre, porque de Dios es el poder y la sabiduría. Y con eso nadie puede, porque de Dios es el poder, el Dios creador, el Dios hacedor, el Dios nuestro que hizo los cielos y la tierra, el mundo y todo en cuanto en él existe, la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Amén. Por eso dice que Él revela lo profundo y escondido. ¿A quién? A quien Él quiere. Podían decir, Él tuvo un sueño, lo dijo, pero nadie en su reino, como pasó con José, nadie lo supo. Porque hay un propósito de Dios que Dios se lo da a aquellos que tienen un corazón dispuesto. Y conoce, dice, lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. Oh, a ti Dios mío, de mis padres doy gracias y te alabo porque me han dado sabiduría y porque ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del reino. Y tú y yo somos portadores de un mensaje. Tú y yo somos portadores de algo que tiene un dueño y es Dios. Y Dios se lo ha dado y se lo dio, el mensaje se lo dio a conocer a Babilonia, que tendría un tiempo, que pasarían los reinos. Pero el nuestro permanece para siempre. Por eso Dios predicamos a Jesús, que sobre todo. Por eso el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo y que derribó estructuras de hombre, pensamientos de hombre, para que dejó esto, dio una libertad hermosa. En Cristo hay libertad. Lo que parece que está libertad en el mundo está en esclavitud. Pero nos da esa libertad hermosa de permanecer en Él, seguirle, creyendo que el que lo prometió cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Y damos gracias al Señor por esta palabra. Hoy el Señor me regaló una palabra y me parece muy hermosa porque es que hoy están hablando en el palacio del rey, hoy están hablando bien de ti, bien de mí. Es un tiempo donde el Señor está poniendo tu nombre en lugares y en mesas que tú nunca imaginaste. Lo primero es estar en esa mesa de arriba, en el banquete del rey. Pero dice que lo que se habla en el cielo se refleja en la tierra. Y cuando Dios decide intervenir un tiempo, derribó un tiempo y trajo un nuevo tiempo,
como estamos viendo en nuestra nación Colombia, tenemos que creer que es para bien, para el remanente de Dios. Porque una cosa es el tiempo de Dios en el mundo y una cosa es el remanente. O sea, el remanente de Dios no está en el mundo, el remanente de Dios es de Dios. Y aunque es poquito y pequeña esa manada, es la semilla de Dios que Él va a cuidar. Y entonces todo juicio, todo lo que viene para el mundo es para que el Señor pueda meter a su remanente y su palabra en su tiempo. Amén. Por eso nosotros debemos no pensar, no poner nuestras esperanzas en hombres, sino las de Dios, porque a veces Dios derriba nuestra esperanza para poner su paz, su amor y su gloria en nosotros. Amén. Todos los hombres y profetas de Dios, Dios habla a sus profetas. Y de los cambios que vienen ahora, es la invitación que tiene el Señor para ese pueblo que esperó, que parecía que no vendría, un tiempo que decía, caminé, pero no veo paga, pero como dice Isaías 49, el que nos da recompensa es el Señor. Y hoy estamos en ese tiempo, la recompensa de Dios, a lo que hemos esperado, hemos creído en el Señor. Amén. Amén. Entonces, dice aquí una palabra, porque dice el Señor, como dice Isaías 65, 17. Vamos a ir dando palabras, lanzando versículos, porque es un nuevo despertar. Y hay que hacerlo así que nosotros no salga, que si no se cumplió nuestra voluntad, gloria a Dios, porque entonces si se cumple la voluntad de Dios, estamos en victoria. Amén. Estamos contemplando un nuevo tiempo, un nuevo despertar, como el anuncio de un nuevo tiempo, es como un nuevo amanecer lleno de promesas, de restauración y vida. Amén. Todo este nuevo escenario revela renovación, prosperidad, esperanza y un comienzo de una nueva etapa de la bendición, llena en la abundancia de la bendición de Dios y el favor de Dios. Porque aquí yo crearé cielos nuevos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, o sea, lo que pasó ya. Eso no está, yo hablé, y ya hoy, en este momento, es otro tiempo. Amén. Ni más vendrá el pensamiento. Isaías 65, versículo 17. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Y mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8, 22. Quiere decir que las leyes y todo lo que Dios ha hecho y está bajo la soberanía del hombre, cumple el propósito de Dios. Y creo que este es un tiempo de bendiciones en abundancia. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dice el Salmo 65, versículo 9, 13. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, hacen descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con bienes, con tus bienes, con los bienes de Él para nosotros. Y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Aleluya, demos la gloria a Dios, porque dice, como dice el Salmo 118, oh Señor, sálvanos ahora. Señor, sálvanos. Oh Jehová, sálvanos ahora. Oh, sana, eso es lo que significa. Y haznos prosperar ahora. Benditos los que vienen, los pies que caminan llevando el evangelio de la paz. Benditos son aquellos que llevan su palabra, aquellos que procuran llevarla a lugares y a naciones. La primera nación es mi casa. Amén. Y los vecinos, y ahí el Señor comenzará a hacer esa tierra, a regarla y a ablandarla, porque lo que te leí es un proceso de la multiplicación y la bendición de Dios. Mientras tú lanzas palabra de bendición, el Señor va haciendo, mojando, regando nubes, todo su ejército de bendición sobre nuestra tierra. Dice el Salmo 67, 1, versículos del 1 al 7. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que resplandezca su gloria sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.
Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alegres y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás naciones en la tierra. Damos gracias al Señor. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, Jehová, es su nombre. Bendíganos Dios y témalo los términos de la tierra. Témalo los reinos, todo aquello, porque dice que todo está bajo los pies del Señor. Amén. Así que hoy la palabra es en el palacio del rey están hablando de ti y de mí, de esos sustos que Dios se han sostenido de la gracia y del favor del Señor. Amén. Dios está sacándonos a un nuevo tiempo lleno de una prosperidad que no imaginamos. Los sueños que no veíamos cumplirse comenzarán a cumplirse. Cosas que no imaginábamos con sueños. ¿Cuándo se cumplirá? Pues este es el tiempo donde Dios lo va a establecer, lo está estableciendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, demos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Entonces, vamos mirando que esas son las cosas hermosas que Dios nos da. Y bendecimos a Colombia por este nuevo tiempo. Bendecimos nuestra nación por este cambio. Porque dice que cuando bendecimos la tierra. Bendecimos el lugar donde estamos. Bendecimos las naciones donde el Señor nos envía. Bendecimos nuestros hogares, nuestras mesas. Bendecimos las mesas de los hogares del remanente del Señor. Bendecimos a aquellos que Dios tiene escrito, pero que hoy no saben dónde están, que no saben cómo están. Pero así como el Señor pasó y buscó un Bartimeo, pasó por el camino de muchos y trajo a casa, Dios es ese lo que está buscando. Aquellos que lleven su medicina para traer a muchos al banquete del Cordero. Amén. Dios, te estamos hablando de un tiempo de visitación, un tiempo de cosecha, un tiempo de restauración y un tiempo de abundancia. Amén. Eso es lo que está hablando el Señor a nosotros. Es un tiempo donde estamos viendo el pacto del Señor. Y aunque no entendamos, Dios lo hace mejor. Yo te quiero hablar de hombres que comenzaron con un propósito. Estaban en sus casas, estaban bien, siendo amados por sus padres. Te puedo hablar de alguien como Esther o como José. Amén. De alguien que Dios tenía un propósito y un movimiento y no sabían, pero cuando Dios mueve, cuando Dios transforma, Dios te unge, te procesa, es porque hay un diseño de salvación en tu vida. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Porque cuando el Señor nos llama, nos unge, es porque Dios tiene un propósito y nos da una misión y un depósito, como le dijo Pablo a Timoteo: cuida el depósito que he puesto en ti. ¿Cuál era? Predicar la palabra. Amén. Decimos que de nosotros están hablando, así como hablaron de la tsunamita. El rey habló de la tsunamita cuando Jesse quería saber la historia de Eliseo, porque Eliseo no quería nada con el rey, pero Jesse como era, ustedes saben, era vendido, digamos así. Pero el rey necesitaba a alguien. Por eso Jesse no heredó el manto de Eliseo, porque nunca heredaron. Pero sin embargo, esta escena de Jesse ahí está hablando de que la tsunamita en obediencia se movió un tiempo, obedeció, y el que no entendió el proceso ya simplemente se fue. Pero en el tiempo del cumplimiento, dijo: se cumplió el tiempo, voy a reclamar lo que es mío, porque Dios me dijo y Dios cumple. Cuando Dios te da una palabra, se cumple el tiempo que te da, se cumple. Yo creo que este es el tiempo, el cumplimiento de lo que Dios dijo, para establecer nuestra casa, para establecer lo que Él ha dicho, nuestro diseño por el cual Él nos llamó. Amén. Te voy a decir que hay un momentos donde se está hablando de ti, porque Dios quiere cambiar tus vestiduras al propósito, pero Dios necesita diseñar las vestiduras reales del cielo primero, para luego poderte enviar y puedas, con tanta la riqueza que te va a dar, tus vestiduras te guarden, y te mantengas humilde, como habló Daniel y como habló José. Amén. Y eso es ¿por qué? Porque Dios es escudo.
Porque Jehová Dios es el sol y escudo, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y yo te estoy hablando a esas personas. A Esther no le dañó el palacio, a Mardoqueo no le dañó el palacio, y aunque en un momento cambiaron vestiduras, no cambiaron, antes entendieron que el propósito era de salvación, como dice Isaías 61. Amén. Vamos a buscar. Y que lo proclamó Jesús. El propósito del llamado es que tú y yo prediquemos y traigamos a salvación muchas almas. Cada manto tiene un propósito de salvación. Tu diseño y mío tiene un propósito de salvación. Por eso tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación, como dijo Jesús delante de todos en el Lucas 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Si eso lo dice Jesús allí, es porque estaba una nación, necesitaba de una gloria mayor. Amén. Necesitaban conocer el reino de los cielos. Y él entonces ahí dijo, el propósito del llamado de todo lo que Dios llama. Amén. Y dice, a proclamar, año 2026, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. ¿Cuál es el día? Que el gozo de Jesús en nuestro corazón, que este nuevo tiempo que trae Dios para esta nación, para nuestras casas, para nuestros ministerios, Iglesia de Jesucristo el Ancla, el Shema en tierra de Yeshivá Beula. Amén. Es una palabra inmutable que no cambia porque la da Dios y la jura Dios. El diseño de Dios lo va a cuidar. Pero dice que Él va a traer en nosotros alegría. Nos va a cubrir con mantos y vestiduras de salvación. Amén. Amén. Pero dice cómo encuentra una nación. Y por eso es necesario que la iglesia esté vestida de la gloria de Dios antes de salir y avanzar. Amén. Pero tiene que estar sujeta a Cristo y dejándose guiar por la brújula celestial, que es el Espíritu y el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Amén. Dice que viene a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero dice, y el día de venganza. Hay un día, hermano, donde Dios va a liberar tanta gente cautivos como lo hizo Pablo en Hechos 16, versículo 31, cuando libertó al carcelero y todos los presos. Hechos 16 habla de una iglesia filial, una iglesia hermana, una iglesia que se conduele, una iglesia que obedece y que está llena del poder de Dios, del Espíritu Santo. Esa es la iglesia de la llave, la iglesia de Filipos, donde estuvo Pablo, pero también aquella que habla y no niega el nombre del Señor, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y aunque esté cansada, no niega su nombre, como dice Daniel 10. Aunque estaba esperando la respuesta, le llegó ayuda divina, le llegó fuerza de Dios. ¿Y cuál es nuestra fuerza? El Espíritu Santo, que es el regalo de Cristo. Cuando buscamos el reino de los cielos, su justicia, todo lo vendrá por añadidura. Pero el reino nuestro reina bajo el gobierno de Dios. Y ese es el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Eso es para los sellados. Amén. Y dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Hay un día. Dios se mete en un tiempo para hacer algo donde va a avergonzar aquello que aprisionaba, aquello que estaba trayendo aflicción a un pueblo. Y aunque esa era la novia escogida de muchos años, digamos Colombia o tú y yo, éramos la novia del Dios vivo, el mundo nos está dando aflicción cual Dios no nos había dado. Pero como dicen los profetas, se menciona dentro de ellos pidiendo perdón y misericordia, incluyéndose, como lo hizo también Job en el capítulo 42. Porque la perfección, dice que santo es quien nos hace santos Dios, y que nos perfecciona y nos guarda es Cristo, quien nos sella con su poder el Espíritu Santo. Por eso la iglesia camina bajo ese sello, bajo esa paz y ese gozo que trae nuestro Padre eterno en Cristo Jesús. ¿Ven? Viene a consolar a todos los enlutados. Dice, este no es un remanente, este es para el remanente de Dios, para predicar su palabra, a ordenar a los afligidos, de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, canto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mira todo
Estamos en la era del Señor. Cuando recibimos a Jesús, entramos, nos viste, porque dice en el capítulo de Isaías 61, versículo 8, dice ¿por qué? Porque el pueblo estaba siendo robado, estaba siendo, había un reino que tenía una nube como en Hechos, que tenía ganancias para unos, pero el pueblo no estaba siendo bendecido. Amén. ¿Qué cosa? Pero Dios cuando llega con su poder y su gloria, su luz intercede y rompe toda cadena de impiedad. Porque dice Isaías 61, versículo 8, porque yo soy Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré en ellos pacto perpetuo. Estamos bajo pacto perpetuo en Cristo Jesús. Tú y yo estamos bajo un nuevo pacto. Estamos bajo el pacto de la sangre del Cordero inmolado. Estamos bajo un acta de vida. Todo aquello que refleje vida, todo aquello que esté cerca de ti nos refleje muerte, ora por eso, pero no tengas pensamiento. Porque todo aquello que te quita y te pone cargas que no te ha dado Dios ni nos ha dado el Señor, no nos pertenece, les pertenecen al Señor. Amén. Ellos tienen que hablar, tenemos un derecho soberano. Y para estar ante la presencia del Rey tenemos que venir con las mejores vestiduras, las que Él nos da, para luego Él darnos todo aquello, las añadiduras que nos quiere dar el Señor. Amén. Y descendencia de ellos será conocida, dice, y la descendencia, la nuestra, lo que hemos creído. Amén. Será conocida entre las naciones y su renuevo en medio de los pueblos. Amén. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Todos los que lo vieren reconocerán. Y el que no lo reconozcan, como dijo Sara, cuando tuvo a Isaac en los brazos. Cuando tú tengas esa promesa que oraste, pensaste que no llegaba, pero un día Dios, y tú la estás viendo en tus brazos, te tienes que regocijar. Y los que están a tu alrededor se regocijan. Y si no se regocijan de tu felicidad, apártalos porque no te conviene, como hizo Sara. Sara no se alegró del gozo de Sara, para afuera, para la calle. Tú no vas conmigo porque mi ministerio no es de esclavo, mi ministerio es de reino. Yo soy de la promesa. A mí fue el que me llamó el Señor. No te vas a pegar ni tú ni tu linaje del mundo conmigo, porque yo pertenezco a la realeza divina y yo porto gloria, yo porto descendencia y generaciones de Cristo. Aleluya. Amén. Entonces dice ella: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como a novia adornada con sus ollas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Aleluya, aleluya. Por eso el Señor no va a callar de amor. Por eso el Señor está gozoso con poderoso gigante. Está el cielo, tiene cánticos de amores. Y la tierra alaba y adora a su rey, al amado de las naciones. Oh, Sharrakatabai Sharabasaya. Amén. Porque dice Isaías 62, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será pues tu nuevo nombre que la boca de Jehová nombrará. El que nos llama, el que nos coge, el que nos hace, el diseño de Dios portamos, entonces tenemos vestiduras de salvación. Con esas vestiduras estaremos, pero el Señor también tiene un tiempo de tu gozo, del manifestar de su gloria. Aleluya. Y será, dice, te dio nombre, a mí me dio nombre. Hay temporadas en que me da nombres que yo a veces digo, Señor, ¿esto qué es? Es cuando hay un romance. Porque cuando Él desposa su tierra, Él la ama, la riega, la bendice, fructifica y la cuida. Él está pendiente de su huerto, su espada, su guardia real, su carruaje y toda la corte celestial está cuidando su huerto. Porque ahí tiene a su Jeshiva, Beula, Rakataba y Sharababae. Y dice, serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Aleluya. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jeshiva y tu tierra Beula. Porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Como se desposa un joven. Entonces está en el huerto de los aromas.
Entonces tú eres su deleite, eres su palomita, eres su tórtola, eres la que canta y alaba, y la nación escucha la canción, porque la primavera y el gozo de su semilla y de la cosecha, entonces Señor la cuida. Que nadie la tome, lo que es de Él, nadie toque su posesión, porque te ha desposado. Aleluya, amén. Esa es Colombia. Ahora todo el mundo va a querer hablar con ella. Ahora todo el mundo va a querer hablar con ella, y así es donde cuando llegue el éxito hay que tener mucho cuidado. Y Sharrababae, porque saben que esta tierra, Colombia, ha sido desposada. Esta tierra que muchos habían declarado para hora del mar y que había sangre, sangre, aquí se derramó la sangre de Cristo, la desposó para Él y ahora la está vistiendo como novia, con vestiduras de salvación. Será honrada, será aquella que llevará a las naciones su palabra, será aquella con su ejército en orden marchará para que su esposo y su amado esté contento como la mujer del Proverbio 31, viendo sus frutos en sus puertas, de lo que ha trabajado, de lo que ha hecho. Aleluya. Y dice el Señor que nunca más será robada su semilla. Amén. Y dice el Señor, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo de esposo con esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Somos tierra desposada, iglesia de Jesucristo el Ancla. Esta nación tiene Dios un propósito grande, muy grande. Y aunque tú y yo aunque a veces no entendamos, nos vamos dando cuenta en el camino los propósitos del Señor. Colombia, mi casa, iglesia de Jesucristo el Ancla, es honrada porque Él la llamó para cosas maravillosas. Amén. Dice el Señor, sobre tus muros, Jerusalén, sobre tus muros, iglesia de Jesucristo el Ancla, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y le ponga por alabanza en la tierra. Aleluya. La paz sea sobre Jerusalén, dentro de sus muros. Igual en esta casa, cuando estamos en la presencia del Señor, se derrama la paz y la buena voluntad del Padre. Están abiertos los cielos. Aleluya. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Nadie más se comerá el fruto de tu trabajo, porque ahora Dios cuida con su guardia real lo que le pertenece, lo que él ama, porque lo ha hecho su deleite, porque está enamorado, te ha declarado a ti y a mí como propiedad privada suya, ha regado su tierra y él va a ver fruto en su huerto. Aleluya, gloria a Dios. Dice, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Vamos a ver una sobreabundante cosecha, un derramar de su gloria. Vamos a ver este tiempo glorioso, lo que no habíamos visto, por eso hemos esperado. Porque antes la cosecha no era como esperaba, era en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Versículo 9, Isaías 62. Sino que a los que lo cosechan lo comerán, los que trabajan, los laboradores, los labradores del huerto, los que trabajan y sirven al Señor, tienen recompensa para este tiempo. Sino los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová. Y los que vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Eso está hablando que viene un tiempo de alegría, un gozo que solamente ese vino santo da la relación, esa cosecha de la agricultura real del reino de los cielos está descendiendo, porque Él ha cuidado su era, porque hemos sido laboriosos, porque hemos trabajado sin detenernos, porque hemos creído, porque Él cercó y aunque no había fuerzas, Él ha decidido abrir una puerta que tiene mi nombre, que tiene el nombre, que tiene nuestro nombre, aquellos que han laborado en la obra del Señor. No tengas en poco lo que hayas hecho por el Señor. A veces hay cosechas que se ven gigantes, pero la que el Señor está buscando es escogida, es selecta, es tomada y cuidada por Él y no por el hombre. Amén. Él cuida la cosecha de su era, nos cuida a nosotros como hijos de Él.
pero no la cosecha en voluntad humana, la cosecha nuestra que viene es espiritual. Viene llena del Santo Espíritu, sellada para mostrar su gloria en cada uno, en cada campo que Él nos ha entregado. Amén. Dice aquí, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, limpiad, está limpiando el camino del Señor, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los, pero levanta tu bandera, pon una bandera, levanta una bandera. Que no levanta una bandera, no es capaz de levantar ni siquiera la sábana de su casa. Isha levanta la bandera. Y aunque te digan que la quites, no la quites, porque cuando levantas la bandera es como poner el cordón grande confesando que tú en esa nación, Dios está reinando en tu casa y en mi casa. Levanta la bandera aquí, en la mente, en el corazón, nuestra mente, en todo nuestro ser. Levanta la bandera de Cristo, levanta la palabra. Amén. Porque para eso es esto. Porque el Señor está viendo un camino que tiene el nombre de la iglesia laboriosa. Dice que va a estar cuidado y que tiene derecho a descansar en las ganancias, pero para seguir multiplicando y seguir trabajando en ellas hasta que venga Cristo. Amén. Y aquí que Jehová hizo oír hasta lo último en la tierra su voz. Decida la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador. Maranata. Cristo viene pronto. Oh, sana. Señor, sálvanos ahora. Señor, haznos prosperar ahora en tus palabras, Señor. De eso que habla el Salmo 118, alabanzas al Rey. He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa, con él y delante de él su obra. Por eso, él tiene paz y recompensa, sirve al Señor sin temor. ¿No ve que no agradamos a hombre? Aquel que se avergüenza del Evangelio, por eso Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio, porque es por Dios que sepan todos quién eres tú, a la casa que habita y a quién sirves. Amén. Démosle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios. Dice aquí, entonces, cuando hacemos todo eso, nos van a llamar así. Y le llamarán pueblo santo. Entonces dijo Isaías, hasta ellos eran pueblo, pero hasta que vio su boca, hasta que miró, que tuvo una presencia y se vio su reflejo, vio las llagas. Entonces dijo, me arrepiento de bocas, de labios. Hasta que estamos en su presencia, reconocemos cómo estamos. Lo mismo dijo, santo, 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 y buscó santidad. Y entonces el Señor buscó en Israel uno para hacerlo su profeta, aunque Isaías era profeta y era profeta real. Estaba en la mesa real. Para servir al Señor tenemos que ser santos, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Nuestra forma, el diseño de Él está en nosotros, por eso Él busca templos santos, porque Él no mora donde no hay santidad. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. ¿Quién nos redimió? Cristo. Somos redimidos, hermanos. Somos un pueblo santo, un pueblo que la ama, aunque a veces no sepamos hacer las cosas bien, pero el Espíritu Santo nos va perfeccionando y llevándonos a ese camino de luz. Sigamos a Cristo todos los días. Amén. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Yo creo que Colombia es esa ciudad deseada. Yo creo que esta es la nueva Jerusalén. Esta es la casa de Dios para este tiempo, para las naciones, para enviar, para un avivamiento hermoso del Señor. Dios está organizando algo que la gente de mi nombre está mirando con sus ojos, pero Dios sabe lo que hace. Dios tiene un ejército listo para Él, para este tiempo, y es aquellos que hablan con Dios. Señor, muéstrame el camino que debo seguir. Señor, revélame este sueño. Ahora, Señor, explícamelo. Daniel no entendía, le mandaron el ángel a explicárselo en el capítulo 6, 9 y 6. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. El mismo cielo explica la palabra. Amén. Demos la gloria a Dios. Están hablando de ti, a Dios sea la gloria, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová
tenga de ti misericordia, alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. ¿Por qué siempre de la paz? Porque si no hay paz, no está Dios. ¿Qué tengo que buscar de Dios? La paz. Dice, busca tu paz y sigue. Por eso Jesucristo, cuando hay conflicto, saludes. ¿Por qué? Porque él sabía que donde estaba él, estaba Dios, estaba el cielo abierto. O sea, donde está un llamado a Dios, donde está el reino de los cielos abierto. El reino de los cielos no está en conflicto ni nada. El reino de Dios se aparta y mantiene su paz haciendo la obra del Señor. Porque la obra del Señor no se hace en conflicto, se hace en paz, como dice aquí. Y le llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Amén. Lo que hoy te está hablando es que en el palacio del rey están hablando de ti, están hablando de mí para bien. Para bien. Amén. Amén. Hay cosas que nuestros ojos naturales no pueden saber, pero nuestro corazón sabe que llegó un nuevo tiempo. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está hablando hoy. Están hablando para ti, de mí para bien. Yo te quiero hablar de José. Hay un momento en la historia donde un joven tuvo sueños, donde un joven se le puso un manto profetizando lo que sería él. Pero ¿qué pasó? Hay personas que no entienden y por no entender toman un manto, lo destruyen, pero resulta que no es la ropa que pone el hombre, es lo que Dios pone. Y él tuvo un sueño y aún su padre le puso un manto. Luego tuvo sueños, al final lo vio. Porque es que lo que Dios dijo de ti, de mí, el Señor lo va a cumplir. No importa quién te desbarate, quién te coja, quién sea obstáculo, no importa lo que sea, lo importante es que la gente tiene que entender que lo que Dios llama, Él lo prepara. Y lo que Él prepara lo posiciona. ¿Por qué? Porque resulta que el sueño de Dios no puede ser destruido. Porque Dios busca corazones dispuestos, personas que se sostengan, que se mantengan, que no miren las circunstancias. Si te das cuenta, no encontramos en el camino de José una queja, solamente un momento donde se cansó. Cuando pidió ayuda a personas, pero como no era el tiempo, tampoco lo sacó Dios. Dios está hablando de ti en este momento, porque es el tiempo del cumplimiento. No importando, José no se acordaba de los procesos. José no cambió su corazón. José se mantuvo firme porque dice que Dios estaba siempre con él. Amén. Dios siempre estaba con él. ¿Por qué? Porque Jehová lo prosperaba. Y aún estando en la cárcel, era próspero. Miremos la prosperidad conforme a nuestro reino. A veces las personas ponen su prosperidad en el oro, en la plata, pero no pongamos nuestra prosperidad en la palabra refinada 7 veces de Jehová, que es acrisolado y se cumple. Había un joven que de pasar procesos, de quitarles mantos, hermano, cuando un ungido se quita algo, ya el poder de Dios sigue con el ungido. Amén. Solo se mantiene una palabra que ha soltado el ungido y la persona lo sostenga. Por eso dice, creed a Jehová y a sus profetas, creed a Jehová y a sus profetas. Amén. Por eso también dice, creed a Jehová y seréis, ¿qué? Guardados. Creed a Jehová, creed a sus profetas y seréis prosperados. Por eso tenemos que tener un cuidado. Aún el rey David no tocó a un ungido Saúl, porque él sabía que Saúl tenía un tiempo, porque si ya lo había ungido a él como rey, el tiempo de Saúl tenía un límite. Y yo creo que llegó un nuevo tiempo para nuestra nación, llegó un tiempo nuevo para nuestra casa, Iglesia de Jesucristo el Ancla, llegó un tiempo para la Iglesia de Cristo, llegó un nuevo tiempo para tu casa. Pero esto es conforme a tu fe. Será. Dice el Salmo 105, 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Hasta el último momento. Pero llegó el momento de salir, del cumplimiento. Porque venía algo. Y Dios había preparado, había hecho a cada reino, Dios lo pone con un propósito. Y estaba Egipto. Pero venía una hambruna mundial. Y Dios necesitaba salvar un pueblo, su semilla, y ponerlo en buena tierra. Amén. Es más, hay tierra que no le gusta al mundo, pero que le sirve al pueblo de Dios para que se sostengan y se mantengan firmes. Hay tiempo de desierto que pueden ser
de desierto para el mundo, pero riquezas para un hijo de Dios porque Dios lo puso ahí. Miramos Génesis 26 con Isaac. Amén. Y los años de espera que tuvo José, los años supuestamente perdidos, eran preparación, era Dios formando un carácter, fortaleciendo su fe y preparándolo para administrar una responsabilidad mucho mayor de lo que él podía imaginar. Porque Dios no queremos bendición de Dios, pero no somos capaces. ¿Por qué? Porque al principio, dan cuenta, Dios le había dado a él con sus hermanos. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Mataron, querían matar sus esperanzas. Solo que no era allí donde Dios iba a ejercer el propósito. Porque el propósito era en una tierra que se llamaba Egipto, que era la tierra para José, como lo era Babilonia para Daniel y sus amigos. Como lo era la tierra que Dios dio en Siquem a Isaac, como Canaán para Abraham. Tú y yo tenemos una tierra de bendición, miremosla. Amén. Bien. No nos imaginamos lo que Dios tiene para nosotros, pero la obediencia hace que se multipliquen tus bendiciones porque no has negado tu fe. Muchas veces los hijos de Dios pasamos procesos similares. Existen temporadas donde pareciera que las promesas están detenidas y donde las circunstancias contradicen lo que Dios habló. Sin embargo, la historia de José nos enseña que los retrasos humanos jamás pueden cancelar los tiempos establecidos de Dios. Y eso es lo que te estoy diciendo, que el tiempo de Dios es perfecto. Y yo creo que este es un tiempo donde Dios ha decidido poner tu nombre en mesas de propósitos para este nuevo tiempo. Es una asignación para lo cual fue preparada tu asignación. No para mí, para decir que Dios me dio carro, plata y oro, no. Es para salvación, para que tú seas un canal de bendición como Abraham. Esa es la enseñanza del pueblo, que somos canales de bendición. No solamente para decir, toma, te doy, no. Es para decirle, Cristo sana, te habla, tú le hablas. Porque los bienes de Dios no se pueden poner a disposición del mundo. Cuidado. Yo he tenido enseñanzas duras con eso. El hecho de que tú seas bueno no tiene nada que ver con el propósito. Lo que Dios nos da va a ser para establecer lo que Dios dijo de su diseño, del cual tú y yo llevamos y portamos. Amén. Y dice aquí, existe temporada donde pareciera que las promesas, sin embargo, la historia de José nos recuerda que cuando llegó el día señalado por el cielo, todo cambió. La Biblia nos habla en Génesis 41, versículo 9, que dice, había un sueño. Entonces Dios puso en el palacio, como puso en 2 de Samuel 9, a rey David, ¿quién quedará en la casa? Están preguntando por ti y por mí. El rey de los cielos, como cuando se durmió el rey. Tráigan en Esther, creo que es el capítulo 6 de Esther. Tráigame libros de memoria. Hoy se están abriendo el libro de la misericordia por las obras y las obras buenas que ha hecho para el reino de los cielos. Amén. Hoy se está abriendo el reino de los cielos para el pueblo que ha perseverado. Hoy es un tiempo porque has creído, porque has confiado en el Señor, aunque te encontrabas sin fuerza, aunque no entendía, hermano. Es que el negocio de nosotros, nuestro Padre, como Job lo dijo, con toda la sabiduría, con todo lo que se hablaba de Job como justo, hasta que vino. Entendió nuestro reino, que nuestro reino es de luna, de estrellas, de universo, de sol, de aguas, de mar, de expansión, de cielos, porque amor a nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pero Él está aquí, sentado en el eje del Ecuador, mirando toda la tierra. Isaías 40, versículo 22 y 23, leamos. Amén. Y vamos mirando entonces que el Dios omnipotente, el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos celestiales, declara que hay un tiempo de intervenir para hacer su obra. Así es lo que así como nació el tiempo de darle la promesa a Abraham en Génesis 21, se cumplió. O sea, todo lo que Dios nos habla se cumple. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo se cumplió. Ahora que estamos predicando yo, ¿por qué tenemos que predicar? Porque Él nos envió a predicar su palabra, porque revendría pronto. Pablo decía, Maranatha,
Él se acercaba así, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Amén. Dice el Señor en el capítulo de Job 35, dice, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos mirando entonces cuál es el propósito de nuestro reino. Vamos mirando entonces que Dios, cuando pone una inquietud en el corazón del faraón, dentro del palacio se metió, en alguna mesa, en algo que está preparando el Señor, no era para el tiempo de Saúl, no era para el tiempo que pasó, era para este tiempo del cambio, de un cambio que no parece, pero Dios metió la mano. Y cuando Dios la mete la mano es porque al remanente le conviene. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Dios escribe todas las historias porque Él nos pone en el vientre de nuestra madre. Cuando Dios hace tu diseño, no creas, y luego sopla vida, por eso te das cuenta que tienes que dar una nalgada para respirar, para que abramos la boca y tomemos de esa obra de Dios. Estamos aquí porque somos como astronautas que Dios deposita en el vientre de nuestra madre. Estamos cuidados ahí hasta que salimos. Pero este es un tiempo establecido por Dios para dar a su remanente lo que ha esperado. Amén. Dios le da un sueño a Faraón. Y Dios se apresuró. Porque ya cuando vienen las cosas, cuando ya viene lo que Dios va a hacer, Dios entonces acelera a sus profetas, Dios acelera a su remanente, Dios despierta a su iglesia a ese movimiento, como dice Habacuc. Ese va a leer. Como dice Habacuc. Amén. Tiempo de restauración del tabernáculo de David, como dice Amós capítulo 9. Por aquí, hermano. Amén. A Jehová que dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo ha hablado? Jehová de los ejércitos. Y como dice Habacuc, Dios le dijo a Habacuc, bueno Habacuc, viene este negocio para las naciones, pero tú vas a interceder, porque tú conoces la mano de mi poder. Entonces Habacuc dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, avívala, en tu ira. Por eso dice el Señor en Isaías 61, leemos, que el día para nosotros va a ser un refrigerio, pero para el mundo que es un día de descanso. Entonces dice aquí, Habacuc capítulo, que significa el que abraza, Habacuc, capítulo 2, versículo 2, dice, y Jehová me respondió, porque el profeta estaba en pelotera con Dios. El profeta dice, Señor, no lo voy a hacer, que sí, que yo, él sabe que lo va a hacer. Pero entonces Dios le dijo, en mi guarda esperaré. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo, pero él sabía que el pueblo era rebelde. Entonces cuando Dios toma una decisión, Dios no se la hace torcer hombre, su brazo, nada, ningún hombre. Pero el profeta le dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y veré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Había puesto una queja al Señor. Tú sabes que podemos hablar con el Señor. Él no estaba de acuerdo, pero era obra de Dios. ¿Por qué? Porque había rebeldía en el pueblo. Pero él dice algo al profeta. Por eso cuando el profeta suelta algo, cuando el profeta de Dios escribe algo, depende de tu ministerio, si es para escribir, si es para dibujar, el diseño de Dios, cada profeta tiene su diseño. Amén. Pero el profeta viene a declarar un juicio que va a limpiar, pero también una esperanza que es para construir, como le dijo el Señor a Jeremías. Capítulo 1. Y dice que aunque la visión dice, Jehová me respondió y dijo, entonces, cuando tú esperas en el Señor, Él te va a responder. Él no responde. Y Él dijo, y Jehová me respondió y dijo, versículo 2 de Habacuc 2, capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en las tablas, para que corra el que la leyera en ella. Por eso el Señor dice, escribe las tablas en tu casa tú.
todo lo que tú tengas escrito, tú lo que tú pongas ahí, eso se va a cumplir en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y dice, amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice aquí. Dice aquí el Señor. Aleluya. Santo Dios. Dios es bueno. Dios es grande y maravilloso. Hermano, Dios es grande. Poderoso es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Amén. Entonces vamos mirando aquí que el profeta comenzó a hablar. Porque el profeta también aboca. Pero cuando Dios toma una decisión no hay quien la quite. Pero Él le dijo al profeta lo siguiente. Y un momento en nuestra vida que Él nos da una promesa. Y esa promesa hay que escribirla, ponerle fecha, hora y tiempo. Porque Dios va a cumplirla. Por eso es que están todos los relatos bíblicos. Y tu vida en Dios y en Cristo también tiene una fecha cuando inició, cuando Él te despertó. Y ese día Él te dio una palabra. Tienes que tener la fecha, la hora, porque esa palabra tiene un tiempo de cumplimiento. Cada cosa que nos hablan en el camino se van cumpliendo. Amén. Y dice aquí, aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. O sea, es rápido, es acelerado para el cumplimiento. Y no mentirá. La palabra de Dios nunca va a mentir. Dios la va a cumplir. Se apresura y se cumple su fin. ¿Y qué? Y no mentirá, se cumplirá. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y eso es lo que te estoy hablando de la vida de José. José tenía una relación con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que José estaba como en ese tiempo. Él siempre estaba ahí. Todo lo que te buscamos al Señor, tenemos que tener un cuaderno y un lápiz anotando. Porque el Señor no está hablando todo el tiempo. Si tú eres del reino de los cielos y no hablas con Dios, entonces tú eres del mundo. Porque los que estamos con Dios, todo el tiempo el Señor no nos va a estar hablando y diciendo las cosas. Pero por una palabra la vamos relacionando. Por un movimiento, por algo. Por algo que pasa, un suceso en el país, la vamos relacionando. Por lo que está pasando en las naciones, la vamos relacionando. Aún por lo que pasa en mi casa, la vamos relacionando esa promesa. Por eso es necesario escribirla. Las promesas del Señor. Amén. Y entonces me vuelvo a José. ¿Por qué? Porque José es eso. A él se le dio una promesa. Jovencito, casi niño. Pero estaba en el ambiente, en la tierra. Así fuese Canaán, la tierra de visión. No era la tierra. Porque Canaán era para Israel. Pero Egipto era para José. ¿Cómo te parece? Porque ahí había una tierra que no le agradaba. Gosén, llamada tierra de pastores, y a Egipto no le gustaba la tierra de los pastores, pero era la tierra más productiva. Entonces, los planes de Dios no son como pensamos nosotros. Los planes de Dios es que toda la tierra le pertenece. Y toda la tierra va a ser bendición para su remanente en el tiempo que lo haya decidido. Y en el tiempo en que haya decidido establecer su remanente. Y un tiempo para salvación de su remanente. Llegó un tiempo de hambre, llegó un tiempo donde vendría un recuento, llegó un tiempo donde Dios iba a alinear todo. Pero era un propósito de Dios salvación. Amén. Amén. Y da el sueño al faraón. Nadie en el reino tenía el espíritu superior de José. Porque es que ya José, con el tiempo que estuvo de estar allí, con todos los procesos, con todo aquello, ya se había comido las varas de Egipto. Amén. Porque con este faraón él tenía un báculo, pero el báculo de Dios y la vara la llevaba José, la del reino de los cielos. Desde el momento en que el Señor mete a José en ese tiempo en Egipto, el reino de los cielos estaba sobre Egipto. Donde hay un ungido de Dios, el reino de los cielos está ahí, pisando ese reino. Y no importa el tiempo del proceso, porque el proceso fue en Egipto. Pero él conoció cómo era Egipto, conoció la gente de Egipto, conoció cómo andaban los dioses y las cosas y los sistemas que usaba Egipto. Pero él conocía al que estaba con él, al Dios omnipotente, Jehová de los ejércitos, el Dios viviente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios nuestro.
Amén. Y le dan sueños, primeramente de abundancia, pero también le dice, prepárense, porque después de esta abundancia viene sequía, para traer un alineamiento. Pero yo te quiero hablar de esa entrada de José. José ya no esperaba. José sabía que si Dios lo llevó ahí, Dios iba a hacer algo, porque él había visto los movimientos. Y él sabía que Dios le había dado sueños. Y todos los hombres de Dios saben que los sueños de Dios en sus hijos, en sus semillas, se cumplen. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, él tuvo una visita. Él estaba en la cárcel del rey, del palacio. Él no estaba en la cárcel del pueblo, él estaba en la cárcel del palacio. Porque Potifar era el que presidía en esa cárcel, o sea, llevaba la orden del faraón sobre esa cárcel. Y él lleva a José allí y hay oposición al Señor. El tiempo que estuvo allí, la cárcel fue prosperada. Pero ¿saben una cosa? Donde está un hijo de Dios, sea en la cárcel como Pablo, próspero. En la cárcel prosperó la felicidad, el gozo que tiene Filipenses 4 hoy. Se sostuvieron iglesias. No creas, hermano, que nuestro reino es como el mundo dice. Nuestro reino es hermoso, pero los planes de Dios se cumplen. Estando en esa cárcel del palacio, lo ubica y lo relaciona. Porque hay relaciones que Dios pone en un momento y tú no sabes, estando en tus procesos, caminando en tus procesos, hay relaciones que Dios va a usar, pero no en el tiempo que José esperaba, sino en el tiempo que Dios necesitaba despertar y comenzar a establecer su diseño sobre Egipto. Y esos hombres, uno les da el sueño y uno muere por mano del faraón, que lo envía al copero, el panadero, y el copero entra al palacio y no dice nada, pero hasta que el día que Dios decidió introducirlo al palacio, Dios trajo un sueño. Y entonces nadie en el palacio, como igual pasó con Daniel, con Nabucodonosor, tampoco lo entendía. Amén. Entonces, miramos ahí que esa mañana todo Faraón y su corte estaba desesperada porque el Faraón no tenía paz. Amén. Porque sabía que había algo y que había un movimiento, así como nosotros, la iglesia, se apercibe como la tribu de Isaacar, también los malos, hermanos. Pero esto Dios tiene algo, es que a los malos no les da sus sueños ni sus revelaciones. Amén. Entonces dice aquí, amén, que sus sabios no pudieron. Era porque Dios había introducido a Daniel y ya estaba, a José ya estaba listo y preparado para mostrar su espíritu y poner a Egipto, él poner su soberanía sobre Egipto. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios estaba preparando a José para gobernar sobre todo Egipto, no era José el reino de los cielos, Dios Altísimo, como hizo con nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo cumplió su misión. Ese Padre lo llenó de su gloria nuevamente, porque se despojó, pero subió, ascendió, y está sentado a la diestra del Padre, vestido de toda su gloria, y con autoridad, y de su autoridad nos delegó a nosotros, para seguir haciendo la obra. Amén. Y el faraón no pudo, no entendía, ni la corte. Pero Dios despertó entonces en ese momento, que era el que Dios había establecido para introducir a Daniel al palacio, a José al palacio. Ni José lo sabía. Amén. Amén. Pero hoy toca hacer, pero esos hombres de Dios, y me gusta como dijo el copero del faraón. El versículo, capítulo 41, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón. En esos 2 años no se había acordado de mí. Y él dijo, confesó. Y muchas veces hay gente que sabe que está cometiendo faltas a una palabra y no se arrepiente. Pero aquí el copero lo hizo. Y dijo, me acuerdo hoy de mis faltas. Amén. Y comenzó a hablar del proceso y lo que pasó y de lo que pasó ayer. De lo que pasó. Amén. Miramos entonces que él le relató todo al faraón.
lo que pasó en la cárcel, lo que hizo Daniel, la revelación de los sueños, y que se cumplieron. Amén. Entonces hay personas, como estaba Jesse hablando de la tsunamita en el capítulo, Segunda Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 6, donde le mandan a devolver las tierras, porque Jesse estaba hablando de ella, ella entró a la casa del rey, porque era un tiempo de cumplimiento. Aquí también. Amén. Entonces vamos mirando que él dice, habló de las habilidades de Daniel. Yo no sé por qué ahora dice, bueno, sí, Señor, ahora te digo algo de Daniel entonces. Y sí, Señor. Entonces vamos mirando, amén. Estoy mirando que aconteció, que él interpretó todo y ocurrió. Amén. Y entonces mirando el faraón, que nadie en su reino podía hablarle de su sueño y que lo tenía espiritualmente acelerado, no sabía qué hacer. Eso era Dios para mandar a traer a Daniel al palacio. Como también un día David se acordó de su promesa hecha a Jonatán. Amén. Y también se la hizo a Saúl. ¿Amén? Ve que cuidaría su descendencia, no la mataría. Amén. Entonces vamos mirando aquí que Faraón inmediatamente dice el versículo 14, y vamos a ubicarnos esta palabra aquí donde la vamos a aterrizar hoy en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces Faraón envió y llamó a José. Porque es que todo lo que tú haces en tu vida, en tu camino, en tu proceso, nada de lo que pasaste por ahí, ni las personas, todo lo que tú pasaste, ese proceso, es para usarlo Dios dentro de tu historia, pero también en tu presente, para habilitar ese presente y ese futuro. Ese proceso fue el que lo habilitó. Ese proceso fue la llave. Estaba en el lugar correcto, con las relaciones correctas, aunque no se acordaran de él. Amén. Pero Dios sí se acordó, porque no era ellos, era Dios, que el que abre las llaves, abre las puertas y las cierra, es Dios. Amén. Y miramos entonces que fue de tan rápido, que por eso te leía Habacuc, que lo que Dios hace es acelerado. Cuando viene el tiempo y es tan acelerado que la gente tiene que estar apercibida, porque hasta corriendo, como cuando sacó a su pueblo de Egipto. Sacó de la cárcel rápidamente a José y lo sacaron, dice, envió a llamar, fue enviado a buscar, lo llamaron. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Cuando él muda sus vestidos, se viste. Dice que él mudó su vestido, quiere decir que se puso su vestidura de príncipe de Israel. Él se quitó las vestiduras de la cárcel para ir a presentarse al faraón. El proceso nos viste, él se puso el diseño. Antes de ir a presentarnos al mundo, al propósito, Dios nos ciñe de poder. Antes de establecernos, el Señor nos establece como suyo y nos sella, como le dijo el Señor a sus discípulos en Hechos 1, capítulo 8. Que se llenaran de su poder, que esperaran. Y ese fuerte viento recio en lenguas cayó sobre ellos y se repartió para naciones, porque estaban las naciones representadas. Y esos que estaban ahí esperando un Pentecostés también fueron afectados para llevar ese nuevo tiempo a otras naciones. Una conversión a nuevas naciones. Amén. Amén. Entonces dice aquí que él se mudó los vestidos, ¿verdad? Se puso, se vistió de lo que era. Él no se vistió de egipcio. Dice que se quitó las ropas y se vistió con sus ropas. Dios nos diseña un vestido. Dios nos diseña a nosotros vestiduras de salvación. Cuando Dios te lee Isaías 61, te está hablando de esa vestidura. El que nos viste y nos pone sus piedras preciosas y sus ollas es Dios, como el Padre al Hijo pródigo. Lo bañó, lo vistió y le puso su anillo. Amén. Para ir a la presencia del rey, quiere decir que fue mudado. ¿Qué quiere decir? Al decir que fue mudado, cambió un tiempo. Muda los tiempos, mudó un tiempo. Él lo sabía que había llegado su tiempo. Entonces se vistió y se preparó, y no vimos que él dijo que van a hacer conmigo, que yo no sé hablar, no dijo nada de eso. Él simplemente fue obediente y fue, pero se puso, se vistió de reino al que pertenecía. Amén.
Y dijo a Faraón a José, y comenzó a hablarle de los sueños. A ver, los sueños no los voy a hablar hoy. ¿Por qué? Porque ya eso lo hemos leído, pero hoy la invitación es que te leas el capítulo desde el 37 hasta el 50 de Génesis. Capítulo 50 de Génesis. Amén. Y miramos que José hace lo mismo que hizo Daniel. Esperó. Amén. Oró y cuando Dios le reveló, Él le dio la gloria a Dios. Amén. Y lo que dijo Daniel fue José fue lo siguiente. Dios, ¿sabe qué significa Daniel? Dios es juez. Amén. Amén. Entonces José le dijo al faraón lo siguiente, que Dios había determinado una cosa. Hermano, y cuando Dios determina algo, se cumplió. Él no dijo, yo sé leer los sueños, yo soy el que se... No. Él le dio la gloria a Dios. Y ese es el entrenamiento del proceso, para que nos acordemos quién nos sostuvo en nuestro desierto y a quién le debemos la gloria. Amén. Entonces, él comienza a hablarle. El versículo 28 dice al faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado el faraón. Amén. Lo que el Señor va a hacer. Y él no dijo lo que yo he visto, no. Lo que el Señor va a hacer, lo ha mostrado el faraón. Le mostró el sueño al faraón, pero un mensaje para Daniel también de salvación. Amén. Y dice entonces, explica el sueño. Amén. Pero dice, el versículo 32, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Te recuerdas, Habacuc? Que Dios ha determinado algo para esta nación, algo hermoso para esta casa, iglesia de Jesucristo. Dios tiene que meter un tiempo profético para que esa abundancia no sea llevada a otras cosas, sino sea para establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Que le quiso decir aquí José al faraón era que era apresurada, así como fue apresurada su salida de la cárcel, así sería apresurado esto que venía, porque Dios se lo repitió 2 veces. Entonces dice que se proviese. Él no dijo, no, póngame a mí que yo sé leer sueños. No, él no se autonombró. Él fue prudente como lo fue el rey David cuando se presentó ante Saúl. Amén. Y dice entonces, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngala sobre la tierra de Egipto. Amén. Haga esto, Faraón. Comenzó a darle la estrategia de gobierno. Por eso estoy hablando de un cambio de gobierno. Amén. Por eso la iglesia es un tiempo tremendo y hermoso para la iglesia de Cristo. Amén. Es un tiempo de una salvación hermosa. Pero para el pueblo santo de Dios. Acuérdense que el que salió de la cárcel fue José. Amén. Entonces miramos que le dice lo que tienen que hacer. Por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. ¿Qué dijo? Busque obreros, ponga a sembrar en todos los campos, coja su tierra y todo, y ponga obreros y pague de la 5ª parte y comience. Porque esa es la ley de la labranza, ¿no? Lo que le habló él aquí, está en Números y Levítico. La ley de la labranza. Páguele a su pueblo tanto, pero ponga a laborar toda la nación. Y eso es lo que quiere el Señor. Que Jesús, los campos están blancos. Pídale al Señor las mies de las mies de los campos, que les dé obreros. Amén. Juan 4, capítulo 4. Entonces viene aquí el Señor y dice, comienza, ponga gobernadores sobre el país. ¿Qué creo que quiso decir? Por eso es que tú ahora ves gobernadores. O sea, nosotros estamos viendo ahora algo nuevo en la política ni en la nación. Aquí la Biblia habla cómo se manejan los gobiernos, porque acordémonos que esto aquí es una copia de nuestro reino. Amén. Entonces le dice, gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en estos 7 años de la abundancia.
Amén. Y comienza a decir cómo trabajar y todo eso, pero dice, use gente sabia. Cada hombre que Dios ha llamado tiene que unirse con un ejército obediente, sabio, y que no esté procurando su riqueza, sino ser un canal de bendición. Por eso los escogidos, llamados y preparados por Dios son canales de bendición. Las otras personas hablan de sus riquezas y quieren riquezas para ellos, para su casa. Claro que nosotros tenemos riquezas para nuestra casa, pero nosotros sabemos que el llamado y el propósito preparado en el desierto es para hacer un propósito, un cumplimiento de una obra de Dios. Amén. Nosotros servimos al reino de los cielos, y esto es lo que está diciendo. Él no se vistió como ellos. Él no se dijo, póngame a mí como uno, ni se quiso meter como sapito ahí dentro del palacio. No, él dijo, tiene gente, busque personas. Amén. Y comenzó a decir cómo hacer todo, porque los años y su experiencia de su proceso estaban revelándose aquí. Entonces, el faraón se dio cuenta que no había un hombre así, que ni tenía tiempo, si no supieron leer lo que el Señor les había dicho en el sueño. Entonces buscó un hombre con una hoja de vida, como cuando te llaman para una hoja de vida, te la revisan. Pero si le dio a Potifar, le dio ganancia y lo prosperó y multiplicó a Potifar. ¿Tú crees que ese proceso pasó ahí? Ese proceso de selección pasó aquí. Ah, pero en la cárcel hizo próspera mi cárcel. Este es el hombre. Entonces el faraón dijo a sus siervos, capítulo 41, versículo 37. Entonces es nombrado gobernador. Lo que para uno se burlaban cuando estaba en Canaán, en la tierra que no es tuya se van a burlar de lo que tú hables. Pero la tierra de Zabulón y Neftalí es la tierra de Jesucristo, y ahí lo recibieron. Y aquí la luz para la nación esta fue José, que Dios puso ahí. Entonces dice, el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios, del Dios nuestro? Desde ese momento se dijo, no digo yo soy de su mesa. Aquí estaban diciendo que necesitaban a ese hombre de Dios con D mayúscula allí dentro de su mesa, porque sabían que lo que venía era tremendo. Y porque miraron, mientras fueron a buscar y sacarlo, Faraón tuvo que estar leyendo el libro de las memorias para que sepas tú que tu récord en el camino de andar, como el de Ruth, como el de todos los hombres de Dios, está escrito, y el que de Dios también. Amén. Hay un libro de memorias. Entonces dice, ¿en quién está el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo, José, pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente que en el trono seré yo más que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello de autoridad. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre Egipto toda la tierra. No hay un proceso de un hijo de Dios donde Dios no le honre, porque aunque estaba en presencia del faraón, él declaró su reino. Y ahí es donde entran los que predicamos la palabra. No avergonzarnos de nuestro reino, porque fiel es el que nos llamó. Y él recompensa, vamos a ver aquí, pero también en el cielo. Todos los hombres de Dios que hemos servido al reino, es ver nuestro linaje y nuestra descendencia del Señor, para el Señor, porque Dios es Dios de familias. Mira que nadie en la corte podía ir contra el faraón y decir, no, con Daniel, no, con esto que yo. Porque si hay algo que tiene el mundo es que no perdona, no desobediencia a Dios, si te arrepientes, pero el mundo. Pero Dios lo puso a Daniel, su reino, el reino de los cielos iba sobre Daniel, porque él se vistió antes de ir a presentarse al faraón. Él supo que se mudó un tiempo y mudó sus ropas. Las ropas de él eran ropas celestiales, sellados de Cristo. Iba vestido de gracia y favor de Dios. Y eso se nota. Amén. Y dice entonces
Yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará mano de su pie en toda la tierra, y sin él. Y llamó Faraón el nombre de José, Safat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Miren, de una familia egipcia, pero ten la seguridad que esa conversión, y como el Faraón se dio cuenta, era José, igual que Daniel en Babilonia. Ellos, su corazón tenía un reino. Y sabe una cosa, hay una palabra que dice, creo que está en Proverbios 11, y es que aquellos que tienen al Señor es un justo, y los justos no se doblan ante la maldad, sino que saben que tienen dueño y que andan en los caminos de justicia del Señor. Amén. Y dice que lo que no había visto en su vida, José perdió muchas cosas, pero cuando llegó el momento de darle a Dios todo, tenía una caja con todos los paquetes, sus regalos, de una vez todo les había dado, porque era un tiempo de honra. Y yo creo que este es el tiempo de la honra para esta nación, para esta casa, Iglesia de Jesucristo el Ancla, para esta familia, Iglesia de Jesucristo el Ancla. Amén. Yo creo que es un tiempo donde el Señor va a honrar a aquellos que no se vistieron de vestidura del mundo, sino que esperaron este tiempo para ver la gloria de Dios manifestarse en sus hogares, en sus ministerios, en nuestros ministerios y en el propósito en el cual Dios nos está estableciendo. Él fue allá, él no fue pensando, voy a hacer relaciones, no, él fue. Y era un hombre que sabía que todos los movimientos de Dios tiene el control. Amén. Pero hoy se está hablando de ti y de mí en las mesas del palacio, como se habló de Ruth en las puertas en el capítulo 4, y le llamaron que sus descendencias serían como la casa de Fares, el hijo que le dio Tamar a Judá. La casa de Dios, las casas de Dios se reconocen donde quiera van y donde quiera están. Amén. Y dice que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Esta palabra es muy profunda, pero lo más importante que tú y yo debemos entender, amén, que el Señor es aquel que nos honra. Y que dice que toda rodilla se doblará e inclinará ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando le dijeron que todos se arrodillaran a los pies de José, estaba diciendo el reino de los cielos que el mundo se doblaría sus rodillas y confesaría que Jesucristo es el Señor. Cuando tú tienes una fe y sabiendo que Dios cumple sus promesas, yo creo que este es un tiempo de palabra acelerada, de un cumplimiento acelerado. Yo sé en el nombre de Jesús que el que sabe todo es el Señor. Amén. Todo lo que el Señor hace, amén, tiene un propósito. Pero aquellos que no doblaron su fe con Mardoqueo, un día se vieron vestidos de realeza. Amén. ¿Por qué? Porque es la manifestación de Dios en nosotros, que tú y yo somos realeza, somos sus reyes y sacerdotes, y que somos aquellos que confesamos nuestro reino, el reino de los cielos. Amén. Amén. Aunque José permaneció en espera durante muchos años, comenzó a manifestarse en un solo día, en un día, porque eso dice el rey David en el capítulo 30, toda la noche será llorar, pero en el día, en la mañana, será alegría. Y ese había llegado el tiempo, había llegado el momento para ser establecido lo que Dios dijo de él y para darle casa, una casa para José. Amén. Pensó de pronto que no iba a haber nada, que iba a morir sin descendencia de la gente, pero Dios es Dios de familia. De ahí vendría Efraín y Manasés. Dios le añadió más, Dios le dio más de lo que pidió. Amén. Él sirvió sin pensar ya, pero él sabía que era próspero. Sirvió, pero cuando llegó el momento, cuando ya le dijo, cámbiate la ropa de servicio,
porque ahora van es para ropa de gobierno. Y yo creo que este es el tiempo para esta casa Colombia, para esta casa Iglesia Jesucristo el Ancla. Llega un tiempo de gobierno, amén. Entonces dice, y después de interpretar los sueños al faraón, el faraón le puso la nación a él, amén. Dice que sí, y faraón proclamó, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Génesis 41, 42. Amén. Yo creo que hoy es el tiempo de ver la gloria de Dios. Yo creo que es un tiempo que el Señor nos reta como le retó a Moisés. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verá si se cumple mi palabra o no. Números 11, 23. La palabra de Dios se cumple. Es una palabra sempiterna, es una palabra que tiene esta casa, que es Hebreos 6, versículo 17 al 20. Jesucristo es nuestra ancla. Pero estamos bajo una palabra que no cambia, inmutable. Así que hoy creemos que cuando Dios decide intervenir, Él abre caminos. Yo creo que veremos a partir de hoy esa palabra firme de su mano poderosa, obrando a favor de los que en Él esperan. Así que servir al Señor es, en un momento, cambió la historia de José, como cambió la de Daniel. Yo doy gracias al Señor por esta palabra, porque el Señor me está dando la palabra de Daniel todo el tiempo aquí mientras estaba hablando. Yo bendigo esta palabra porque cuando llega un hombre de Dios a un lugar es un juicio. Un hijo de Dios, si te das cuenta, el juicio no es como el hombre espera. Es cambio de un tiempo, es trayendo la manifestación del reino de los cielos para traer salvación. Cuando Dios trajo juicio sobre Israel con el gobierno de Saúl, él se quedó atrás, pero tenía preparado uno llamado David. Aunque era el dueño del trono, el día que llegó a su palacio, Irán le mandó el reconocimiento. Así que yo hoy te bendigo, porque el que nos reconoce es Cristo. Cuando el Señor envía a una persona a predicarte su palabra, Él te está diciendo, el rey te mandó a llamar, el rey te está invitando, quiere recibirlo. Así es que funciona nuestro reino, que desbarata estructuras y pensamientos de cosas de hombre, pero lo hace tan rápido, acelerado como nuestro reino. El Rey de los cielos, en Cristo Jesús, su Hijo, te ha invitado hoy a esa mesa. Él te quiere preguntar a ti, ¿quieres recibir al Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. El Señor te está invitando a esa mesa eterna. El Señor te quiere en ese banquete y que tú y tus hijos estén dentro de su palacio, resguardado por su palabra y su cobertura. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pongamos nuestra esperanza en el Señor. Sabemos en quién hemos confiado. Así que así como José, de un momento al otro cambió su vida. De un momento a otro cambió su historia. Dios te bendiga, hija Marcela en Australia. Dios bendiga tu vida, abra puertas de bendición. Cada día añada más bendiciones sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Dios te haga prosperar en todo cuanto emprende en tu camino. Y que la corte real que Dios pone en tu vida sea para hacer grandes cosas de amor y bendición a otros. Porque tú eres de gran bendición. Bendigo, Señor, Australia, y bendigo a mis hijos en Australia. Y te bendigo a mi hija María José, que está aquí apoyando esta causa. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hijos en sus ministerios, en sus vidas y en sus propósitos que Dios ha dispuesto con ellos. Hoy, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Amén. Que Dios ha visto, pero que este es el tiempo donde Dios va a hacer un cambio tremendo en nuestras vidas. Y entonces, para ver el propósito por el cual pasamos ese desierto. Así, para ver la bendición. Pero lo que Dios da es mucho más grande, sin límites. Así que te invito ya a recibir a Jesús. Yo te invito a que compartes ese pan hasta su venida. Que tomes la decisión de arrepentirte de aquellas cosas que no te convienen. Que recibas al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que creas en nuestro Señor Jesucristo y creas en su salvación. Recibe hoy al Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Haz pasos de arrepentimiento. Bautízate y luego sigue caminando. El que da crecimiento es Dios. Aquí nadie es perfecto, pero Dios nos ama
porque nuestra perfección es seguir a Cristo, ser sellados por el Espíritu Santo, que la cobertura del angelical del Señor esté sobre nuestra casa, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, y que a partir que ya el Señor nos sacó del valle, porque estamos sentados en la mesa, pero ahora nuestra copa está rebosando, nuestra copa está rebosando de su santa presencia. Así que hoy, que tú seas esa iglesia que predica al Señor, que no te avergüences, pero que tú veas que tu familia y tu descendencia a través de ti serán benditas, cada una de ellas. Yo te doy gracias, Señor, en este momento, por este tiempo, por esta palabra que me diste. Hoy están hablando en la mesa del Rey, están hablando de ti. El cielo abierto para ese camino, para establecerte. Amén. Amén, porque te has vestido con la vestidura de salvación. Que Dios te bendiga y que prediques el evangelio del reino de los cielos. Así que a partir de hoy yo te invito a eso. De un momento a otro cambió la vida de José. ¿Cómo cambió la de todas las personas que Dios llamó? La de Daniel en un momento. Todos fuimos llamados, escogidos y convocados por Dios para hacer una obra. Y yo creo que este es el tiempo, y es un tiempo acelerado. Que Dios te bendiga. Amén. Hoy están hablando en el palacio de ti, para mí, para mí. Bendiciones. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Avanzamos al supremo llamamiento. Avanzamos. Hay más, iglesia de Jesús. Vamos avanzando al propósito del supremo llamamiento. Dios le bendiga. A Dios sea la gloria. Paloma, paloma. Señor, mi palomita, mi palomita, de mi paloma. Eres mi palomita, Díselo al mi Señor. palomita, de mi paloma. Dios bendiga, Dios guarde. Antes que tú nacieras, que te formaras, Ya está escrita tu historia mía. Dios lo sabe todo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Viva Jehová, la roca de mi salvación. Hoy llama raza. Lo que te mande proclamarás. Irás tú desde mí, lo que te mande Se están abriendo. Estamos pasando. y tengo que luchar. Y ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti? Si tu voz